Hail Mary. Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinner, now and at the hour of our death. Amen. Welcome home. Hi, Beth. When did you get back? Yesterday morning. How was France? It was great. I took a lot of pictures. I can't wait to see them. Did you get my postcard? Yes, I did. Thanks. I really liked them. Oh, good. Do you know where Mark and Anna are? I haven't seen them yet. Guess who, Anna? Welcome home. We missed you. We are glad you're back. Thanks. It's good to be at home. Bueno, dentro de la lección 2 tenemos que revisar un poquito lo que corresponde al tema del pasado simple. Chicos, esto es importante, esto es gramática. Hay que recordar siempre, esto es sencillo, pero a veces, bueno, nosotros hablamos y se nos va. Entonces, sujeto, el verbo y el complemento son las partes elementales básicas de una oración. En función a esto vamos a crear una oración en pasado simple. Por ejemplo, María jugó voleibol. Se sobreentiende o estoy tratando de dar a entender de que es una acción que ya sucedió en el pasado o que ya culminó y que no continúa más en este tiempo. Entonces, ahora tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. El tiempo generalmente nos lo va a determinar el verbo. ¿Qué quiere decir? Concretamente, para hablar de un tiempo, el que sufre los cambios va a ser el verbo. Entonces, tenemos verbos regulares e irregulares. Más adelante explicaré este tema. En el caso concreto, acá tenemos María play volleyball. Si yo solamente digo hasta play, sería en tiempo presente. Pero si le agrego esa partícula que dice ed, automáticamente este verbo va a ser el verbo en un tiempo pasado. Como norma o como regla general, diremos que para formar el pasado en inglés de un verbo, al final del verbo le agregamos ed. Por regla general, claro que toda regla tiene su excepción, pero por ahora diremos que a cualquier verbo le agrego ed y ya está formado el tiempo pasado para armar una oración. María played volleyball. ¿Ok? Entonces, quédense con esa idea. Y en los siguientes, en la siguiente diapositiva os voy a explicar cómo podemos formar la pregunta y la negación. Para construir la negación en pasado simple, tenemos sujeto, auxiliar did, not, la palabra not, y el verbo más el complemento. Ahora, para construir la interrogación en pasado simple utilizamos un verbo auxiliar do en pasado did.
Ahora, si se han percatado, para las afirmativas, oraciones afirmativas, al verbo solo le agrego ed. Pero para las oraciones de tipo negativas o interrogativas, voy a necesitar un auxiliar. Y este auxiliar va a ser did. Tengo que colocar el auxiliar did, tanto para la negación como para la interrogación. En el caso de la negación diré did not, pero si es que yo voy a hacer la contracción, será didn't. En tanto que para las preguntas solamente voy a utilizar did. Ahora, es importante notar la ubicación de estos auxiliares. En el caso de la negación va a ir después del sujeto. En el caso de la interrogación, did como auxiliar va antes del sujeto. ¿Qué me indica ese did? Tanto en la negación como en la interrogación, me indica que estamos hablando del tiempo pasado. ¿Qué más me indica ese did? Que estamos hablando de oraciones negativas y de las interrogativas, que son las que utilizan este auxiliar did. Ok, entonces, para hacerlo más simple, miren la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Oración afirmativa: María played volleyball, Tengo esa estructura, al verbo le he agregado ed. En el caso de la oración negativa, María didn't play volleyball. Y en el caso de la interrogativa, vamos a colocarlo delante del sujeto. No tiene ningún significado en particular en esta ocasión did, porque es un auxiliar, pero me va a indicar que es una pregunta que está en tiempo pasado. Oración interrogativa: Did Maria play volleyball? Did Maria play volleyball? Entonces ya tenemos nuestras tres formas. Creo que más allá de todas las teorías que podemos revisar, el ejemplo nos explica y nos dice mucho más. Sigamos con algunos ejemplos. Positive form, negative form or question form. Tenemos las tres formas. En el primer caso, esta oración, I worked, estamos solamente conjugando el pronombre con el verbo trabajar. El pronombre, recordemos también, para los que están un poquito despistados, los pronombres van a ser palabras que reemplazan al nombre o de la persona, animal o cosa, o un sujeto, un sustantivo. Bueno, en fin, la cosa es que tenemos pronombre más un verbo. Y quien está sufriendo las variaciones o los cambios, en este caso en la positive form, va a ser el verbo. ¿Qué estoy haciendo para convertirlo en pasado? Le voy a agregar al verbo al final ed. Estamos conjugando con todas las personas gramaticales. I, you, we, they, she, he, it. Tenemos ahí a las personas que nos van a ayudar a entender un poquito mejor. Y en este caso del pasado, dense cuenta claramente que para cualquier persona o pronombre, al verbo solo le agregamos al final ed. Tenemos los pronombres I, you, we, they, she, he, it. Y para cualquiera de esos, solamente al verbo al final le agrego ed a todos por igual. Entonces estoy convirtiéndolo en la forma del pasado simple. En la forma negativa, tengo también todos los pronombres y en todos los pronombres solo le pongo didn't y el verbo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una oración negativa en pasado simple. En el caso de la forma interrogativa, tenemos el auxiliar did. Y igual, para todos los pronombres, did, y le coloco luego el pronombre y el verbo. Ojo, nótese que en el caso de la forma negativa y de la interrogativa, al verbo no le he colocado al final ed. Pero ¿cómo? Si es que no le ha colocado ed, ¿quiere decir que no está en pasado? No, el pasado está dentro del auxiliar did. Entonces no voy a colocar doble vez un pasado. El auxiliar did más ed, no. Solamente lo voy a colocar una vez el pasado. Entonces, en el primer caso, la forma positiva sí le coloco después del verbo ed, pero en el caso de la negativa y de la interrogativa, el verbo va a ir en su forma simple, base o como usted la encuentre en el diccionario, porque al momento que utilizo did, ya estoy hablando de pasado.
Entonces ya está ahí mi auxiliar, no necesito colocar. Repito, en la negativa y en la interrogativa el verbo va a ir en su forma base o simple, sin necesidad de hacer ningún cambio como había hecho para la forma positiva. Por favor. Ahora, otra cosa, en inglés tenemos muchas excepciones a las reglas. Hemos dicho que para formar un pasado, al verbo le agregábamos, a cualquier verbo le agregábamos ed. En el primer caso tenemos play, played, work, worked, close, closed, open, opened, study, studied. Muy bien, casi la mayoría de todos los que están en la parte superior de la lista en negro son verbos regulares y se les agrega por norma o por regla general ed y ya se convirtieron en pasado. Pero como tenemos un irregular, como tenemos que la regla no se tiene excepciones, vamos a hablar acerca de los verbos irregulares. Los verbos irregulares van a ser aquellos como su propio nombre lo indica, irregulares, no se van a someter no van a estar regulados o no se someten a una regla, sino que van a cambiar completamente su forma. A estos no les voy a agregar, por ejemplo, yo no puedo decir drink, drink it, no, es drink, drunk. Entonces va a cambiar completamente. ¿Y qué me queda? Tengo que aprenderlos de memoria. Y ustedes, chicos, ya lo saben, los que ya llevaron conmigo. Ahora, la mayoría de los verbos son regulares y una minoría son irregulares. Pero estos irregulares me los tengo que aprender de memoria. ¿Cuándo utilizamos el pasado simple en inglés? Muy bien, chicos, es una tarea que ustedes van a tener que hacer. Son 4 puntos que estoy considerando. Y en realidad es lo más concreto que he podido encontrar. Chicos, revísenlo, en casa lo ven y por favor, es importante. Ya uno sobreentiende que es el pasado, pero no está de más leer un poquito. Vamos, lo leen en casa. ¿Cuál es la primera razón? La segunda, tercera y cuarta en la que utilizamos el pasado simple. Lesson number 3, already and yet. Estas dos palabritas están muy relacionadas con un tiempo que se llama, claro, las podemos utilizar en muchas construcciones, pero principalmente lo vamos a relacionar con el tiempo presente perfecto. Already, que vamos a utilizarlo, lo vamos a tomar como la palabra en español ya, y yet la vamos a utilizar como la palabra todavía, aún, para este caso. Presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo que usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero que tiene relevancia para nosotros en el presente. Bueno, en realidad dicen que el nombre de presente perfecto no es el más correcto, porque cuando decimos presente perfecto me suena que estoy hablando de presente, pero en realidad no. Es una situación, un hecho, algo que sucedió en el pasado, pero que lo traemos al presente o que hablamos de en el presente o que tiene cierta relevancia para nosotros en este momento. Bueno, ok, entonces si entendemos bien eso, por ejemplo, para que lo entiendan más claro, ¿no? Yo puedo decir, yo he comido mi famoso chicharrón de mono, yo he comido chicharrón de mono. Es un hecho importante, algo que me interesa comentar en el presente, pero que ocurrió en el pasado. Pero no me interesa identificar exactamente una fecha o tampoco no es una acción que ha terminado que está continuando en el presente, eso ocurrió en el pasado, pero tiene relevancia en el presente porque para mí tiene relevancia comentarlo, etcétera. Bueno, en fin, continuemos. Se forma con el verbo have o has. Ya les voy a explicar por qué. Puede asumir la forma de have o puede asumir la forma de has para construir la oración en presente perfecto, dependiendo de, ya les comento ahora. Ok, ¿cómo lo formamos? Sujeto, verbo auxiliar have, verbo principal been, que está en tiempo o está en su forma de pasado participio, y el complemento, que bueno, en este caso viene a ser initially, ¿no? Entonces tenemos la oración sujeto o pronombre. En este caso he utilizado un pronombre, que puedo poner un nombre de persona o puedo poner un pronombre si usted gusta, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar un pronombre. I have been in Italy. Entonces yo he estado en Italia. Tenemos el pronombre, el verbo auxiliar have o has, dependiendo. ¿Esto de qué va a depender? Del pronombre que vamos a utilizar. Entonces,
I have been in Italy, sujeto, verbo auxiliar, el verbo principal que es been y in Italy que vendría a ser el complemento. Esta es una oración en tiempo presente perfecto de forma afirmativa. De la misma forma, vamos a ver la conjugación de los pronombres más el auxiliar más el participio y el complemento, con el mismo ejemplo planteado en la anterior diapositiva. El verbo auxiliar have o has se conjuga dependiendo del sujeto de la oración. En este caso estamos considerando estos pronombres. I, he, she, I, he, she, I, he, she van a trabajar con has. En cuanto a we, you, they van a trabajar con have. La estructura, pronombre, auxiliar, verbo have o has, el participio, pasado participio been y el complemento. Esta sigue siendo una estructura o una oración afirmativa. Recuerda que los pronombres pueden reemplazar a los sujetos. El presente perfecto en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la forma afirmativa tenemos sujeto, have o has, más el past participle o el pasado participio. Vean por favor la oración para que vean los cambios que sufre en cada forma, en la afirmativo, negativo, interrogativo. En la afirmativa, primero tiene el pronombre, luego el verbo have o has y el past participle o pasado participio. En la negativa, está negando al verbo have o has, I haven't, que sería su contracción. Have, I have not, y su contracción sería I haven't tried sushi. I haven't tried sushi. Entonces le coloco not después de el verbo have o has. Luego, en el caso de la interrogativa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cambiazo. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar de lugar el sujeto con el verbo have o has. Si notan, comparen por favor la afirmativa con la interrogativa. I have tried sushi en la afirmativa, en tanto que en la interrogativa, have you tried sushi? Vamos a hacer el cambio. Voy a cambiar de posición la afirmativa con la negativa y no agrego nada más, solamente cambia de posición. Have you tried sushi before? En el primer caso la afirmativa diría así: yo he probado sushi antes. La negativa, yo no he probado sushi antes. Y en la interrogativa, ¿has tú probado sushi antes? Ok, I have tried sushi before. I haven't tried sushi before. Have you tried sushi before? Por favor, noten esos cambios. Ahora sí, entramos en lo que nos pide esta lección, que es hablar de already and yet, pero antes era muy importante y necesario explicar un poquito del presente perfecto para que comprendan en dónde encaja estas palabritas already and yet. Estas palabritas already and yet van a trabajar generalmente con el presente perfecto y su significado va a ser already, ya, en español sería ya, y yet va a tener una equivalencia a aún, todavía o ya también. Entonces, pero ¿cuál sería la diferencia? Si ambos significan ya en español, en todo caso, ¿por qué tendría dos palabras para lo mismo? Es que uno se va a utilizar para oraciones already, solo para oraciones, generalmente para oraciones afirmativas, en tanto que yet lo vamos a utilizar para oraciones negativas e interrogativas. De la siguiente forma, interrogativa. Voy a proponer el ejemplo de yo he comido cuy. Esa va a ser mi oración en tiempo presente perfecto. Yo he comido cuy. I have eaten cuy. I have eaten cuy. Entonces, negativa sería I haven't eaten cuy. Interrogativa. Have you eaten cuy? Hemos dicho que teníamos que utilizar la estructura, ¿no? Sujeto o pronombre, el verbo have o has y el pasado participio de un verbo. Entonces, tenemos I have eaten cuy.
¿Cómo voy a incorporar el already and yet? Hemos dicho que already para oraciones afirmativas y yet para oraciones negativas e interrogativas. Entonces, yet solo para las interrogativas y negativas, en tanto que already para las afirmativas. Ahora, también hay que notar algo muy importante, la ubicación. En el lado izquierdo de la pantalla, ustedes tienen la explicación de already and yet en inglés. Por favor, usted ahí puede apreciar la ubicación de yet. Yet, cuando utilizamos yet, va a ir al final de la oración en las interrogativas y al final de la oración en las oraciones negativas. En tanto que la palabrita already, que es para oraciones afirmativas o positivas, va a ir justo en medio del verbo have o has y el participio. Va a ir en medio del verbo have o has y del pasado participio. Entonces diremos, nos ubicamos por favor en el ejemplo de la izquierda. Ok, por favor, les pediría que estudien, revisen y le den una revisión, digamos, concienzuda al tema de la ubicación de estas palabras, ¿no? De yet y already. Yet, que es para negación, interrogación, al final de la oración. En tanto que already va en medio de have, has y el past participio. O sea, en medio del verbo y el pasado participio. ¿Ya? Already. El already solamente para oraciones afirmativas o positivas, en tanto que yet para negativas e interrogativas. Ahora, por otro lado, volvamos a la derecha, donde está un cuadrito de color anaranjado que dice have not, haven't, has not, hasn't, y abajo también tenemos otras. Por ejemplo, I have, I've. Hay que notar que en inglés usamos muchas contracciones generalmente en lenguaje o en conversaciones de forma coloquial, pero bueno, también se utiliza en otras formas de comunicación. Entonces, las contracciones que vendrían a ser reducciones de palabras, entonces, o frases, de palabras o frases. Have not es igual que decir haven't, sería su contracción, y has not, hasn't, sería su contracción. Ahora, en el caso, la parte inferior, donde dice afirmativas, al lado derecho inferior, dice contracción. I have, voy a contraer como I've. Y si es que sería he, or she, or it has, tendría que ser la contracción he has, his, she is, she's, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo diría we have, sería we've. Entonces, hay que tener en consideración que tenemos las contracciones. Ahora, para que lo vean en dibujitos y hagan una fotografía mental y no se les vaya a olvidar, already, para oraciones afirmativas, va entre el verbo have o has y el pasado participio, y en tanto que yet vamos a utilizarlo para oraciones de tipo negativa e interrogativa y va a ir a la colita, va a ir al final de la oración, ¿correcto? Entonces vemos, acá tenemos un ejemplo de la ubicación de already y otro con yet. Tenemos He has already finished his homework. Él ya ha terminado su tarea. Él ya ha terminado su tarea. Y en tanto que en el caso de yet, que está al lado derecho, la oración dice, He hasn't finished his homework yet. Él no ha terminado su tarea aún o todavía. ¿Sí? Entonces ya se ve más o menos cuál es la función de este yet y de este already. A ver, otra vez. He has already finished his homework. Él ya ha terminado su tarea. Y en el caso de yet, he hasn't finished his homework yet. Él no ha terminado su tarea aún o todavía. Ok, vámonos con el vocabulary. Walk the dog. Washed her hands. Cleaned up her room. Finished his homework. Fed the cat. Taken a bath. Eaten dinner. Gone shopping. Ahí podemos ver algunos ejemplos de participios con su pasado participio más un complemento. ¿Ya? Paseaba al perro, lavado sus manos, limpiado la habitación, etcétera, etcétera. Luego, look at the pictures and write questions and answers.
Ahora tenemos dos ejercicios súper sencillitos que me piden completar. Ok, has she washed her hands yet? Yo ya lo he completado para ustedes, que había que colocar en el primer caso y en el segundo caso si correspondía has or have. Cuando trabajamos con los pronombres I, he, she, ¿era con has o con have? Muy bien, era con has. I, he, she era con has. Entonces, pero me dice, la palabrita aquí corresponde en ambos casos, already and yet. Correspondería already and or yet. Corresponde yet, porque habíamos dicho que para negación e interrogación a la colita le colocaba yet. Entonces, estos son ejemplos muy similares. Es más, es el mismo ejemplo que usted tiene en el cuadernillo, solo que ya lo he resuelto a manera de que usted pueda comprender su uso. Ahora, la respuesta es, si es pregunta, la respuesta puede ser afirmativa, corta, la respuesta puede ser afirmativa o negativa, corta, ¿no es cierto? O larga, dependiendo de usted. Pero en este caso, ya en el cuadernillo me da la respuesta corta y tengo que completar si corresponde con hasn't o con has. Si estamos negando, corresponderá la respuesta hasn't. Ya saben que hasn't es la contracción de has not. Bueno, está súper sencillo. Yo creo que lo van a poder revisar y entender súper fácil. Ahora, vámonos con la lección 4, lesson number 4, sound and sentences. Este está súper sencillo, espero que sí. Vamos. Estas son palabritas que vamos a incorporar a nuestro vocabulario y con el cual vamos a poder construir nuevas oraciones. Listen and practice. Moth, moth. Math, math. Cloth, cloth. Bath, bath. Witch, witch. Scratched, scratched. Itch, itch. Patch, patch. Stitch, stitch. Ok, si ustedes se dan cuenta, las imágenes que están a la izquierda, la TH al final la estoy pronunciando como una Z o una muy sutil D o Z. Moth, math, cloth, bath. Es muy sutil. Y en el caso derecho tenemos, es que es un poco, estoy exagerando como para que ustedes se den cuenta, porque en realidad es mucho más sutil, pero como exagero como para que nos demos cuenta. Witch, witch, moth, witch. TH al final vamos a hacerla como una suave T, o perdón, como una suave Z o D. Y en cuanto al otro, que estoy exagerándolo, como ya les mencioné, witch, witch. Entonces, estas palabras nos van a formar en la parte inferior dos oraciones y ustedes me imagino que también van a poder construir otras oraciones. Vamos con la lectura de las oraciones. Okay, I will read the sentence. The moth did his math on a cloth in the vat. Again, the moth did his math on a cloth in the vat. The second one, the witch scratched an itch and soaked her patch with a stitch. ¿Ok? Entonces tenemos la bruja se rascó la picazón y cosió su parche con una puntada. Espero que en casa les sirva y pueda contribuir este audio en la pronunciación y para que todos sigamos aprendiendo.